Hola a todos, bienvenidos a este repaso a fondo de los partidos políticos durante el reinado de Isabel II. Es un tema clave para preparar los exámenes y, por supuesto, la EBAU. Vamos a desgranar las ideologías que marcaron una de las épocas más moviditas de la historia de España. ¡Empezamos! Antes de meternos en faena con los partidos, es súper importante situarnos. Esta línea del tiempo nos da una idea clara de que no fue un reinado tranquilo ni mucho menos. Arranca con una guerra civil, la primera guerra carlista, y está salpicado de pronunciamientos militares, cambios de gobierno y una revolución final que la manda al exilio. Toda esta agitación, como se pueden imaginar, fue el caldo de cultivo perfecto para que surgieran las distintas facciones políticas que vamos a estudiar. Bien, este va a ser nuestro recorrido. Vamos a analizar las principales fuerzas políticas de la época siguiendo un orden muy lógico. Empezaremos por los que defendían a capa y espada el antiguo régimen y terminaremos con los que querían darle la vuelta a todo. Empezamos, pues, con el primer epígrafe, el movimiento carlista. Este es el grupo que se opone frontalmente al nuevo Estado liberal. Y ojo, que aunque todo empieza por un conflicto de sucesión al trono, en el fondo lo que había era una división ideológica brutal en la sociedad española. Este lema es oro puro, la clave para entender a los carlistas y un resumen perfecto para clavar una pregunta de examen. A ver, vamos a desglosarlo. Dios es la defensa del catolicismo más tradicional, sin fisuras. Patria es la idea de una España anclada en sus valores de siempre. Fueros significa defender las leyes y costumbres de cada región frente al centralismo que querían imponer los liberales. Y por último, rey, que es la defensa de un rey absoluto, con todo el poder. Es que los carlistas no eran solo un partido, eran un auténtico movimiento social. Tenían su fuerza en regiones muy concretas y en clases sociales que se sentían totalmente amenazadas por el nuevo Estado liberal, al que veían como algo de la ciudad centralista y que iba en contra de su modo de vida tradicional. Pasamos ahora al siguiente apartado. Dejamos a la oposición absolutista y nos metemos de lleno con los que de verdad construyeron el nuevo Estado liberal. Y empezamos, como no podía ser de otra forma, con el grupo que dominó la política durante casi todo el reinado, el Partido Moderado. Para los moderados había una palabra clave, una obsesión casi: orden. Y para garantizar ese orden, montaron un sistema donde el poder estaba muy concentrado en la reina y en una élite de gente con mucho dinero. Vamos, un traje a medida para los de arriba. Y aquí tenemos un concepto fundamental, de esos que hay que entender sí o sí: el sufragio censitario. ¿Qué significa esto? Pues muy fácil, que solo podían votar los que tenían un determinado nivel de renta. En la práctica, esto dejaba fuera de la política a la inmensa mayoría de la población. Es una de las ideas clave del liberalismo de la época y pregunta de examen casi segura. Nuevo epígrafe. Frente a esa visión tan conservadora y elitista de los moderados, claro, tenía que surgir una alternativa. Esa alternativa fue el Partido Progresista, que tenía una idea del liberalismo bastante más abierta. La gran diferencia, la idea central de los progresistas era la soberanía nacional. Para ellos, el poder no se compartía entre el rey y las cortes, no. El poder residía en la nación. Punto. El problema es que, como los moderados controlaban el sistema, a los progresistas casi nunca les quedaba más remedio que recurrir a los pronunciamientos militares para poder gobernar. A ver, esta tabla es importantísima. Resume perfectamente el choque entre las dos grandes familias del liberalismo de Isabel II. La comparación entre moderados y progresistas es una pregunta de desarrollo súper típica en la EBAU, así que mucha atención. Un error muy común es confundir soberanía compartida con soberanía nacional. ¡Ojo con eso! La compartida de los moderados le da mucho poder al rey. La nacional de los progresistas se lo da a la nación representada en las Cortes. No es un matiz, es la diferencia clave. En medio de esta pelea constante entre moderados y progresistas, surge un intento de buscar un camino intermedio. Pasamos a un nuevo epígrafe para analizar a la Unión Liberal, un partido que nació con la idea de traer un poco de estabilidad al país. Los de la Unión Liberal eran, sobre todo, pragmáticos. No se centraban tanto en la ideología pura y dura, sino en objetivos concretos: conseguir estabilidad política, modernizar la economía del país y, de paso, recuperar un poco el prestigio de España en el extranjero. Y su llegada al poder es un ejemplo de manual de cómo funcionaba la política entonces. Empiezan con un pronunciamiento militar, la famosa Vicalvarada, pero enseguida lo acompañan de un proyecto político, el Manifiesto de Manzanares. Esta jugada les permitió gobernar durante algunos de los años de mayor estabilidad de todo el reinado. Pero claro, este sistema liberal, ya fuera el de los moderados o el de los progresistas, a mucha gente se le quedaba corto. Dentro de esta sección encontramos a las fuerzas que no querían reformar el sistema, sino directamente romper con él: los demócratas y, más tarde, los republicanos. Pues su origen es muy claro, nacen de una ruptura, una escisión del ala más a la izquierda del Partido Progresista.
Para ellos, las reformas de los progresistas no eran suficientes. Veían que con cosas como el sufragio censitario, el sistema seguía siendo liberal, sí, pero profundamente injusto para la mayoría de la gente. Sus ideas eran dinamita pura para la época. La clave de su programa, lo que los diferenciaba de todos los demás, era la defensa del sufragio universal masculino y de los derechos colectivos, como el de asociación. Si a eso le sumamos que querían un Estado laico, pues tenemos un programa que estaba a años luz del liberalismo oficial de moderados y progresistas. Y es fascinante ver cómo este grupo, que empezó siendo muy minoritario y casi clandestino, fue ganando influencia hasta convertirse en una pieza clave de la alianza que acabaría por tumbar la monarquía. Y llegamos al último apartado, vamos a hacer una síntesis de todo este mapa político tan complejo y a ver cómo todas estas tensiones acabaron estallando en una revolución. Esta tabla final es una herramienta de estudio fantástica. Es como la chuleta perfecta para tener claros los conceptos, porque nos permite ver todo el espectro político del reinado de un solo vistazo. Ideal para un último repaso. El Pacto de Ostende fue, por así decirlo, el principio del fin. Fue el momento en que progresistas, demócratas e incluso los unionistas se pusieron de acuerdo en una cosa. Había que echar a la reina. Con una oposición tan amplia y unida, la monarquía se quedó prácticamente sin apoyos. El resultado era inevitable, la Revolución Gloriosa de 1868, que acabó con su reinado. Y esta pregunta es la que nos deja en la puerta del siguiente gran tema de la historia de España. Porque una vez que se echa a la reina, ¿qué se pone en su lugar? La respuesta a esa pregunta nos lleva de cabeza al sexenio democrático, una etapa de experimentación política increíble que se estudia justo a continuación. Si este contenido os ha gustado y, sobre todo, os ha resultado útil, compartidlo con vuestros compañeros y no olvidéis suscribiros a Academia Alfredo Llamas, donde subimos vídeos de matemáticas, física y química, historia de España y mucho más. Y también al canal Libros en 5 minutos, donde encontraréis los mejores resúmenes de literatura y libros explicados de forma clara y rápida. Si necesitáis nuevos vídeos sobre cualquier tema o asignatura, podéis escribirnos y os los prepararemos encantado.